Derecho Económico Internacional. Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo. Derecho Económico, segundo cuatrimestre. Licenciatura en Derecho. ¿Qué es el Derecho Económico Internacional? El Derecho Económico Internacional es un sistema jurídico que principalmente regula las relaciones internacionales de carácter económico que se suscitan principalmente entre los estados y los otros sujetos del derecho internacional. Este sistema jurídico, que fue concebido para que coexistan normas internas e internacionales, es una rama especializada del derecho internacional público. Denominación de tratados. Un tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados regido por el derecho internacional. Ya consta en instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. La denominación de tratado se basa en actas y actas finales, que es un documento escrito en el que se hace constar, por quien en calidad de la secretaria debe excederla, la relación de lo acontecido o acordado en una asamblea, junta, congreso, sesión o cualquier tipo de reunión. Un acuerdo es una resolución adoptada por un órgano colegiado administrativo o tribunal, punto de coincidencia en relación con un asunto particular voluntad respecto a la conclusión de un determinado acto jurídico administrativo, económico o internacional. Un acuerdo interinstitucional. Es el nombre que la ley sobre la celebración de tratados a los tratados en forma simplificada, acuerdos administrativos. Es el que aplica una dependencia administrativa en la esfera de sus atribuciones. Armisticio. Acuerdo entre los estados beligerantes para cesar de forma convenida y provisional las hostilidades, sin poner fin al estado jurídico de guerra. Acuerdo que precede generalmente el fin de la guerra. Un arreglo. Indica una modalidad de entendimiento casi siempre bilateral sobre asuntos de exclusivos interés mutuo como régimen fronterizo o cuestiones comerciales o financieras. Canje de notas. Es una forma de asumir compromisos en materia de importancia relativa, que en todo caso no se juzga, necesiten de la formalidad del tratado. Una carta. Acta escritura en la que son registrados ciertos títulos, derechos, etc., documentos epistolarios, dirigido por un jefe de Estado a otro. Algunos convenios o tratados internacionales que constituyen el instrumento constitutivo de una organización internacional. Memorándum de atención. Acuerdos de informalidad en el que las partes expresan su deseo de realizar alguna actividad. Código. Conjunto de reglas sobre una materia. Se utiliza rara vez para designar algunos tratados multilaterales y también se utiliza la expresión código de conducta. Un compromiso. Acuerdos que celebran los estados por los que se comprometen a someter una controversia al arbitraje. En este acuerdo generalmente se señalan la jurisdicción, el derecho y el procedimiento aplicable al litigio. Concordato. Acuerdo celebrado en forma de tratado internacional entre un estado y la Santa Sede sobre materias religiosas administrativas. Y también para reglamentar la condición de la Iglesia Católica dentro de dicho estado. Convención. Acuerdo internacional cuyo objetivo es enunciar ciertas reglas de derecho internacional. Acuerdo que tiene un carácter normativo de índole general aplicable a un número elevado de estados. Convenio. Se utiliza para designar tanto acuerdos formales como sin formalidades, ya sean bilaterales o multilaterales. También se emplea como término genérico para designar toda clase de tratados. Declaración. Es el documento en el cual dos o más estados determinan su posición común ante determinado asunto de interés general. Se utiliza este término como expresión de conducta que se piensa seguir por uno o varios estados. Un estatuto y estatutos. Se utiliza para instrumentos internacionales en los que se establecen normatividades relativas a una materia jurídica internacional. Un instrumento internacional que contiene el régimen jurídico al que se encuentra sujeto un territorio determinado o un organismo internacional. Memorándum de entendimiento. Se utiliza para designar acuerdos sin formalidades. También se utiliza para designar compromisos sin valor jurídico, término con que se denominan los instrumentos que registran compromisos que se otorgan con su ejecución directa e inmediata. Modus vivendi. Expresión que designa los arreglos de carácter temporal o provisional, cuyo objeto es prorrogar anualmente un determinado acuerdo temporal entre dos o más estados, establecido casi siempre por caje de notas y habitualmente destinado a experimentar un modo de actuar en determinadas materias de interés mutuo antes de comprometerse definitivamente en un tratado formal. Notas reversales.
Se designa a un acuerdo por el que se comprometen los estados a no contravenir en un uso establecido a los asuntos de ceremonial o admitir que es una concesión especial que se haga pero sin prejuzgar sobre los derechos y prerrogativas adquiridos con anterioridad, o bien un acuerdo por el cual un estado hace una concesión o un cambio que va más allá del uso establecido. Un pacto. Acuerdo de voluntades entre dos o más estados mediante el cual se constituye entre ellos una relación jurídica de la que se derivan obligaciones que pueden ser unilaterales o bilaterales, obligándose a una observancia. Pacto de caballeros. En la práctica anglosajona tiene el sentido de compromiso moral o de honor desprovisto de efectos jurídicos obligatorios. Protocolo. Término con que se denomina tanto al instrumento independiente que registra derechos y obligaciones específicas como al instrumento accesorio que regula la aplicación concreta de los derechos y obligaciones basados en un tratado preexistente. Tratado. Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional público, con objeto de crear, transferir, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos y obligaciones por escrito en un instrumento único o más documentos. ¿Cuál es la diferencia entre acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales? Los acuerdos bilaterales son tratados entre dos países, por lo general son denominaciones para acuerdos económicos y de acuerdos que incluyen la participación de los países en cuestión. Son contratos vinculantes entre dos partes que aceptan y acuerdan términos y condiciones al respecto de algo. Los acuerdos multilaterales son acuerdos concertados dentro del marco jurídico institucional de la OMC, que son aceptados y de carácter obligatorio para todos los países miembros de este organismo multilateral. Estos acuerdos son los pilares sobre los que se basa la organización. Difieren porque en los bilaterales ocurre entre dos partes en relación a los asuntos internacionales. Los acuerdos bilaterales a menudo ocurren entre partes que comercian y dependen de la otra para casi todo en intercambio de ciertos productos o servicios. Ambos tipos de acuerdo pueden entrar en conflicto, especialmente cuando los términos de un acuerdo multilateral modifican o anulan los de un acuerdo bilateral existente. ¿Qué son los acuerdos de cooperación económica internacional? Desde el año 2002, la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico negocian acuerdos de cooperación económica. Los acuerdos de cooperación económica son acuerdos que aglutinan la Unión Europea con las zonas de integración regional, es decir, mercados comunes, caracterizados por un arancel exterior común y la libre circulación de bienes en el interior de la zona. ¿Qué es el nuevo orden económico internacional? Con tal reordenamiento se pretende revertir, o en todo caso mitigar, la crónica e invertebrada situación desfavorable que padecen los países, tales como el deterioro de sus precios en las relaciones de intercambio, distintas manifestaciones de la dependencia, bien sea tecnológica, financiera, política, cultural, etc. El desequilibrio creciente de sus balanzas de pagos, sus lentos y tradicionales módulos de industrialización, su participación magra y decreciente dentro del comercio internacional, el estar atrapados en el esquema de intercambio materias primas versus manufacturas, en fin, la lista podría prolongarse. ¿Cuáles son las dos leyes aplicables en materia de tratados internacionales en México? La ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica y la ley sobre la celebración de tratados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 133. Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. La Constitución mexicana se refiere a los tratados o convenciones internacionales en sus artículos 15, 18, 76 fracción 1, 89 fracción 10, 104 fracción 1 y 117 fracción 1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8 y 9 de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, la Secretaría de Economía
envía al inicio, durante y a la conclusión de un proceso de negociación comercial internacional un informe al Senado de la República sobre el estado que guarda el mismo. ¿Qué es el TEMEC? El TEMEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un acuerdo comercial entre los 3 países de América del Norte que sustituirá, una vez ratificada, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. Capitulado. Preámbulo. 1. Disposiciones iniciales y definiciones generales. 2. Trato nacional y acceso a mercados. Entre ellos está Estados Unidos con su lista arancelaria. Estados Unidos, lista arancelaria, apéndice 1. México, lista arancelaria. México, lista arancelaria, apéndice 1. Canadá, lista arancelaria. Canadá, lista arancelaria, apéndice 1. Canadá, lista arancelaria, francés. Canadá, lista arancelaria, apéndice 1, francés. 3. Agricultura. 4. Reglas de origen. 5. Procedimientos de origen. 6. Mercancías mercantiles y de vestido. 7. Administración aduanera y facilitación del comercio. 8. Reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos. 9. Medidas sanitarias y fitosanitarias. 10. Remedios comerciales. 11. Obstáculos técnicos al comercio. 12. Anexos sectoriales. 13. Contratación pública. 14. Inversión. 15. Comercio transfronterizo de servicios. 16. Entrada temporal de personas de negocios. 17. Servicios financieros. 18. Telecomunicaciones. 19. Comercio digital. 20. Derechos de propiedad intelectual. 21. Política de competencia. 22. Empresas propiedad del Estado y monopolios designados. 23. Laboral. 24. Medio ambiente. 25. Pequeñas y medianas empresas. 26. Competitividad. 27. Anticorrupción. 28. Buenas prácticas regulativas. 29. Publicación y administración. 30. Disposiciones administrativas e institucionales. 31. Solución de controversias. 32. Excepciones y disposiciones generales. 33. Asuntos de política macroeconómica y de tipo de cambio. 34. Disposiciones finales. Anexos. Anexo 1, Canadá. Anexo 1, Estados Unidos. Anexo 1, México. Anexo 1, notas explicativas. Anexo 2, Canadá. Anexo 2, Estados Unidos. Anexo 2, México. Anexo 2, notas explicativas. Anexo 3, Canadá. Anexo 3, Estados Unidos. Anexo 3, México. Anexo 3, notas explicativas. Anexo 3, empresas propiedad del Estado. Instrumentos bilaterales. Carta paralela sobre biológicos. Carta paralela sobre normas de seguridad autos. Carta paralela sobre quesos. Carta paralela sobre productos distintivos. Carta paralela sobre usuarios previos. Carta paralela sobre 232 en sector automotriz. Carta paralela sobre 232. Carta paralela sobre solución de controversias en sector automotriz. 8 países más industrializados del mundo. El grupo de los 8. El grupo de los 8 o G8 es un grupo de países industrializados que tienen gran importancia política, económica y militar en el mundo. Lo conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. También tiene la participación de la Comunidad Europea. No existen criterios específicos que determinen la pertenencia de un país al grupo, pues no son los países más industrializados, tampoco son los que tienen más ingresos por cápita. Se puede decir que son algunos de los países más desarrollados y que al mismo tiempo tienen gran influencia política y económica a nivel mundial. Los 20 países más desarrollados del mundo. En eso se encuentra Noruega, Suiza, Australia, Irlanda, Alemania, Islandia, Hong Kong, Suecia, Singapur, Países Bajos, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido,
Finlandia, Nueva Zelanda, Bélgica, Liechtenstein, Japón, Austria, Luxemburgo, Corea del Sur e Israel. Tendencias actuales. El crecimiento de la economía mexicana es positiva. Es importante reconocer que en el actual entorno económico internacional prevalecen diversos riesgos de que se materialicen. Representarían impactos negativos significativos. Existen los riesgos de la situación de las finanzas públicas de los Estados Unidos, lo que impactaría en el crecimiento de esa economía. La economía mexicana podría pasar a un nivel más elevado si logra mantener la macroeconómica. La inflación en alza. Al macrocrecimiento del país hay que sumar las presiones inflacionarias. Este panorama prevalece a nivel desde principios de 2007, cuando los precios internacionales de los productos básicos comenzaron a aumentar. La siguiente gráfica ilustra la evolución del índice de precios al consumo a nivel general hasta mayo de 2011. Según la estimulación de la CEPAL, la inflación en la región se situará en torno al 7.5% al cierre de este año, lo cual significa una disminución de 0.9% respecto a 2010. México y el marco de negociación del nuevo orden económico internacional. En septiembre de 1979, un enfoque de conjunto planificado, totalizador, para asegurar una transición ordenada, racional y justa del mundo de la energía convencional, basado en el uso preferente y a menudo inmoderado de los combustibles fósiles, es más rápidamente agotables al mundo de las energías nuevas y renovables. La economía de México durante la Revolución 1910-1920. En 1917 la nueva Constitución transfirió la propiedad original de los recursos naturales del país a la nación. Sin embargo, el control particular quedó intacto.